Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nos detenemos en este versículo. En las próximas semanas continuaremos con este capítulo 2 de Tito. Hoy queremos hablar de la sana doctrina, que en varias ocasiones también te hemos mencionado en este espacio de estudios bíblico y también en las meditaciones que puedes encontrar en iVoox, en Spotify y también en YouTube. Hay muchos que dicen que ellos predican a Cristo y no doctrina. Hay otros que expresan que el amor une y que la doctrina divide. Ambas afirmaciones, frecuentes en nuestros días, generan confusión acerca de la importancia de la doctrina. La presentan como contraria a la predicación del Evangelio y enemiga de la unidad del cuerpo de Cristo. Te hago una pregunta. ¿Es posible que la doctrina realmente divida? Hay muchos que dicen: yo predico a Cristo, no predico doctrina. Esto es lo que hizo un evangelista creyendo establecer una afirmación sabia. El amor une, la doctrina divide. Esto es lo que expresa un pastor creyendo fomentar la unidad. Podríamos decir que ambas afirmaciones, frecuentes en nuestros días, generan confusión acerca de la importancia de la doctrina. La presentan como contraria a la predicación efectiva del Evangelio. La presentan como enemiga de la unidad del cuerpo de Cristo. Lucas reseña que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo puedes leer en Hechos capítulo 2, versículo 42. Luego describe la vida cotidiana señalando que los que habían creído estaban juntos, es decir, estaban en unidad, versículo 44, perseverando unánimes cada día. Lo dice el versículo 45. Y si pasas al versículo 47, dice lo siguiente: y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Como podemos leer en estos versículos, la perseverancia en la doctrina no afectaba a la unidad. Al contrario, era un factor determinante que la mantenía. Tampoco estorbaba la predicación. La predicación de la palabra era efectiva. Muchos a través del canal de YouTube nos han preguntado qué es la doctrina de los apóstoles. Lo primero que tenemos que saber es qué significa doctrina. Y para ello nos metemos en el diccionario en internet, una manera rápida de buscarlo. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Por lo tanto, la doctrina de los apóstoles es la enseñanza que estos brindan a los convertidos. No lo habían por voluntad propia, sino por encomienda del Señor. De aquí aplicamos ese versículo, Mateo 28:20, esas palabras de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La enseñanza de Jesús, transmitida por los apóstoles, conforma el cimiento de la Iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Por lo tanto, la doctrina constituye el factor de la unidad de la Iglesia del Señor y su fundamento. Si la desechamos, destruimos esa unidad, agrietamos la base de la fe. Esta doctrina es la base de la predicación del Evangelio, con la que afirmamos que Cristo es el Hijo de Dios, doctrina de la encarnación, que derramó su sangre por nuestros pecados, doctrina de la redención. Somos salvos por la fe. Esta es la doctrina de la salvación. Es imposible predicar de Cristo sin predicar doctrina. La fe cristiana no es el resultado de la especulación humana, sino de la revelación de Dios. Él ha hablado, y en la palabra de Dios tenemos toda su revelación para el hombre. Esto constituye el tesoro más valioso del cristiano, y es la sana doctrina. Esa sana doctrina a la que nosotros debemos ajustarnos, ¿no?
Tito capítulo 2, verso 1, la acabamos de leer. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De la raíz del calificativo sana se aplica en griego a la doctrina, que proviene de nuestra palabra higiene. Curioso, ¿verdad? Es decir, saludable, que proporciona salud espiritual. Por lo tanto, la doctrina de los apóstoles es la base de la salud espiritual del pueblo de Dios. Y por supuesto que luego tiene consecuencias a nivel natural, en el exterior. Esta es la sana doctrina. Pero es que luego llega la doctrina de los hombres, llega la doctrina de los demonios. La palabra de Dios nos advierte sobre otros tipos de doctrinas que no provienen de Dios. Son mandamientos, son doctrinas de hombres, como dice Colosenses capítulo 2, verso 22. Son doctrinas de demonios, como dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Lo hemos leído hace unas semanas. Las doctrinas de los hombres fueron censuradas por el Señor, quien para descalificarlas citó a Isaías. Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo podemos ver hoy en día, en iglesias, lo podemos ver hoy en día en la sociedad. Los hombres suelen elaborar doctrinas aparentemente piadosas, pero que generan divisiones, generan enfermedad espiritual. Y los fariseos, el grupo esto de los seos, de los saduceos y todos estos, tenían doctrinas elaboradas que Jesús calificó de levadura por su efecto contaminante. Mateo capítulo 16, versículo 6. La semana pasada te hablábamos de la levadura, que puede leudar toda la masa, ¿verdad? Estas doctrinas humanas pueden infiltrarse en la iglesia del Señor. En Apocalipsis capítulo 2, versos 14 y 15, tenemos el testimonio de lo que sucedía en la iglesia de Pérgamo. Que algún día podíamos hablarlo con ayuda de algún pastor, de algún líder que nos hable del mensaje a las iglesias. Ahí tenemos a Pérgamo. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15. Cuidado con esta doctrina de Balaam, que hoy en día también está presente en nuestra sociedad, en nuestras iglesias. Personas, autoridades que están dentro y que destruyen desde dentro a una familia, destruyen la unidad. En Colosas, donde se pretendía infiltrar doctrinas humanas, los creyentes recibían la advertencia de los apóstoles. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, es decir, según doctrina de hombres. Aquí el apóstol señala la diferencia entre las doctrinas elaboradas por hombres, tradiciones humanas, y la de Cristo. La doctrina humana puede ser permisiva, restrictiva, como hemos leído en el caso de Balaam, que aceptaba y promovía la fornicación. No, esto está bien, no os preocupéis, podéis seguir haciéndolos. La doctrina era permisiva, pero en Colosas era restrictiva. Porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Cosas que se destruyen con el uso. Colosenses capítulo 2, versículo 20. La doctrina falsa, restrictiva o permisiva siempre es perniciosa. Abre el camino al libertinaje, al fariseísmo. Y hoy en día esto se ve. El hombre no elabora doctrinas saludables, sino enfermizas, contagiosas. También se habla de doctrinas de demonios. Contra ellas advierte el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esta doctrina es la que infecta a la iglesia por vía humana, por la hipocresía de los mentirosos.
todas estas doctrinas, aunque se visten de piedad, son contrarias a las enseñanzas del Señor. Y claro, luego tiene efectos que pueden afectar a nuestra vida. ¿Te ha gustado eso, no? Efectos que pueden afectar a nuestra vida. La falsa doctrina tiene consecuencias en la vida de los cristianos, en la iglesia del Señor. Por eso se debe prestar mucha atención. Por eso debemos cuidarnos de estas doctrinas. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La sana doctrina, esa es la que hay que aprender, esa es la que hay que recibir en nuestra vida, en la familia, en el hogar, en el ministerio, en la congregación. Que nos apartemos de las falsas doctrinas humanas, las doctrinas de demonios. Estas son doctrinas que producen divisiones entre los hermanos, ponen tropiezos en la marcha de la vida espiritual. La sana doctrina, enseñada por el Señor, transmitida por los apóstoles, proviene de Dios. Así lo afirmó Jesús cuando dijo: mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Juan capítulo 7, versículo 16. Esta enseñanza jamás puede causar divisiones. Es más, es el vínculo más importante del pueblo de Dios. El problema es cuando la doctrina falsa se introduce en la iglesia. ¿Por qué? Porque se detiene el proceso de edificación, aumentan los conflictos y pasa como Balaam. No, esto que estás haciendo, que estás mal, lo estás haciendo bien. Es permisivo. Por eso es que a Satanás le agrada promoverla, porque responde a sus fines. En esos casos se ordena a los pastores actuar con autoridad, mandando expresamente que no la permitan, que instruyan al pueblo con la sana doctrina para que desechen otras doctrinas falsas. ¿Qué doctrina tenemos hoy en el mundo, verdad? Bueno, hay tantas. Pero hablando de los niños recién nacidos, Faraón, que echaba a los cocodrilos, a los niños recién nacidos. Luego llegaban los sacrificios a Moloch. Luego llega Herodes y también ese edicto de matar a los niños entre 2 y 3 años. Ahora tenemos la doctrina del aborto, ¿verdad? Ahora se está legalizando en diferentes países. ¿Te has dado cuenta, no? Es el mismo proceso, es la misma doctrina, demoníaca total, humanista. Cuando la doctrina falsa se introduce en la iglesia, se detiene el proceso de edificación de las vidas, el crecimiento espiritual, y aumentan las divisiones, aumentan los conflictos entre los hermanos. La sana doctrina, por el contrario, tiene efectos saludables en la vida de quien lo recibe. Aunque a veces es dura, pero señala errores, exige enmiendas, edifica. La sana doctrina anima al miembro de la iglesia. Hace que vivamos la plenitud de Cristo. Tú y yo tenemos que sentir la responsabilidad de predicar lo que Dios manda, con la certeza de que es saludable para su pueblo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En pocas palabras, si predico el Evangelio de Cristo, si predico la sana doctrina, aquí me está diciendo Pablo que voy a ser un buen ministro de Jesús, que voy a estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que he seguido. El cuidado que tú y yo tengamos de nosotros mismos y de la doctrina va a redundar en beneficio espiritual para todos los miembros de la iglesia, para los miembros de la familia. Y un pueblo que está nutrido con la sana doctrina adquiere madurez, firmeza, se mantiene fuerte, lozano, ¿no? Como solemos decir, sin fluctuar. ¿Cómo saber que una doctrina es sana? Pues hay una sola manera: remitirnos a la palabra de Dios. Todo el sano consejo de Dios está revelado en ella. Si la obedecemos,
ciertamente estaremos en la sana doctrina. Si nuestra predicación se basa en la palabra de Dios, estamos enseñando la sana doctrina. Las escrituras no son para respaldar nuestras propias ideas. Hoy hay pastores que hacen esto, que son unos showmans, ¿eh? Es verdad que muchas interpretaciones han producido algunas parcelas en el pueblo de Dios, pero son cuestiones a lo mejor secundarias, y esto no debe afectar nuestra comunión cristiana. Sin embargo, el fundamento doctrinal debe estar firme. Debemos ser incondicionales de la palabra de Dios, y nuestra doctrina tiene que ser clara, tiene que fluir desde las Sagradas Escrituras, desde la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta que hoy todo lo novedoso cautiva, verdad? Produce grandes vientos de nuevas doctrinas, casi siempre falsas. Por eso tenemos que estar en permanente vigilia para que Satanás no introduzca enseñanzas perturbadoras que aflijan al cuerpo de Cristo. Yo te he puesto hace unos minutos el ejemplo del aborto porque es real. Hay mucha gente que vota partidos políticos que están a favor del aborto, que están a favor de ideologías de género, que están a favor de la eutanasia, que están a favor del matrimonio homosexual, cristianos, porque a lo mejor no les gusta el otro partido. Poco a poco, el diablo se está metiendo en la iglesia y está permitiendo estas doctrinas. Está permitiendo que en iglesias, entre comillas, cristianas, se casen homosexuales. Hay una famosa iglesia que ha casado a varias personas homosexuales y estaban cantando en el grupo de alabanza. Poco a poco el diablo se está metiendo en la iglesia. El aluvión de novedades produce confusión teológica y permite la introducción de herejías que para muchos parecen verdades. Para detectar este tipo de doctrinas falsas de demonios humanas, tenemos que desarrollar un discernimiento sano. Tenemos que tener una relación personal con Dios íntima. Muchas veces nos negamos a hacerlo. Tú y yo tenemos que saber discernir y rechazar el error con firmeza. No podemos ser tolerantes o condescendientes. Satanás quiere introducir estas doctrinas en el cuerpo de Cristo para destruir el cuerpo. Él sabe que está vencido. Él está destruido. Pero él dice, mira, si me puedo llevar a tantas personas como pueda, lo voy a hacer. Pero Satanás sabe que ya tiene a los que no conocen a Cristo. Dice, bueno, a los que no conocen a Cristo, a los que se les ha presentado el Evangelio y lo han rechazado, ya los tengo. Me interesa ir a por los que están en la iglesia. Me interesa ir a por los cristianos. Tengamos cuidado. Compra la verdad y no la vendas. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Esto es lo que dice el sabio Salomón. Aferrarse a la verdad bíblica no es quedarse en el pasado, es situarse en la eternidad. La sana doctrina de los apóstoles no es antigua, no está pasada de moda, es eterna. Es nuestra responsabilidad ante el Señor proclamar esta verdad a nuestra generación, a nuestra congregación. Proclamar esta verdad a las generaciones que van a venir. Hay que hacerlo a cualquier precio. Nuestro tiempo es particularmente proclive a generar cada vez más doctrinas enfermizas, heréticas, apóstatas. Y no nos extrañemos. Lo dice la palabra, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Que no te engañen. Y no te sorprendas porque esto ya lo está anunciando la palabra de Dios. Hoy hablando sobre la sana doctrina, la real, la verdadera, la doctrina de Cristo. No doctrina de hombres, no doctrina de demonios, la de Cristo, la sana doctrina. Esa es la que tenemos que predicar, esa es la que tiene que ser viva en nuestras vidas.